Esto es el ADN de la historia y como siempre estamos aquí el trío Galaxia, Meteorix, Vaporel y Gravitania. Isabel. Isabel revuelta. ¿Cómo Benito. estás? Benito Taibo. Y estamos desde Yo no sé quién es el trío Galaxia. Ya sé quién es Gravitania, Claro ya que me sí, acordé. Gravitania, Vaporel, Meteorix. Yo soy Vaporel. O Meteorix, no te lo voy a pelear. Ok. Pero somos héroes. Somos los héroes del ADN de la historia y estamos con ustedes desde el Palacio Nacional para seguir hablando de lo que es el Palacio, de lo que fue, lo que es esta Plaza Mayor, cómo se ha ido transformando, las calles que llegan, la gente que llegó, porque básicamente toda la gran historia de México se escribió desde aquí, o partió de aquí, o llegó aquí. Origen y destino del poder. Así es, 6 siglos de poder. No pudimos decir en las emisiones anteriores, pero esta parte de Palacio Nacional nos remite sin duda a esas decenas de años, esas 3 décadas que estuvo Porfirio Díaz, y se ve absolutamente toda esa estética de finales del XIX y principios del siglo XX en este lugar, porque también eso que sucede con el porfiriato, el epicentro era en este lugar. Sin lugar a dudas. Y estamos sobre nosotros. ¿Flanqueados? Flanqueados, no, bueno, supervisados. Se están viendo. Nos están Mejor viendo dicho. 3 bustos maravillosos de Nicolás Romero, Luis Cabrera y del maravilloso Guillermo Prieto. Matías. Matías. Romero, Matías. Perdón, Matías Romero, ¿no? ¿Qué dije? Nicolás, Perdón, Matías Romero, no veo desde aquí. Que fue otro patriota también, por cierto. claro. Oye, pero lo interesante es que ya habíamos hablado prácticamente del Palacio Virreinal o del periodo virreinal, pero durante básicamente hasta 1790, toda la calle que hoy, digamos, está frente al edificio de la Jefatura de Gobierno o del Gobierno del Distrito Federal, era calle de agua. Ahí terminaba la acequia real, que te sacaba hacia Santa Anita, Iztacalco, ahí llegaban las mercancías que luego llevaban al portal de mercaderes. Había vapores, ¿no? Ah, bueno, sí, exactamente. O Sí, te llevaban navegable. En uno de esos vapores naufragó Benito Juárez, en el vapor Cuauhtémoc. Exactamente. Claro, qué interesante anécdota. Fíjate, todavía en 1869 habrá sido, había suficiente lago como para que hubiera barcos de vapor como los del Nilo, por ejemplo. Digo, el Nilo no, el Mississippi, claro, Exactamente. con esas Con hélices. ajá, que es Pero bueno, precioso. esa acequia real fue cerrada en 1790. Ya luego tenías que caminar hacia el oriente para estar ahí donde tomabas los barcos de vapor y todo. Y la otra es que la única calle que había para entrar desde, digamos, desde Chapultepec y todo, era la calle de San Francisco y Plateros, hoy Francisco y Madero. Francisco y Madero. También estaba Tacuba, pero la principal, donde pasó todo mundo, virreyes, emperadores, todo mundo, era la calle de Madero. Me quedé pensando en algo, en la lógica medieval con la que fue construida la ciudad. Y cuando hablo de la lógica medieval es el centro del poder, el centro eclesiástico y alrededor las calles de los Oficios, de los claro. oficios, ¿no? Plateros, orfebres, bueno, El seminario. el seminario, de todo. Bueno, de los donceles, donde estaban estudiando los chamaquines, en fin, claro, porque todas estas ciudades que se fue forjando nuestra Ciudad de México y se fue forjando nuestra nación durante esos 300 años, también lo hacen a través de las calles y de sus usos. Y por eso es que cuando llega a finales del siglo XVIII, Alexander von Humboldt dice, caramba, esta es la ciudad de los palacios, porque efectivamente sí hubo un camino real por el cual salió muchísimo oro hacia Europa, pero también hubo muchísima construcción y muchísimo capital en este lugar. Plazas, hospitales, conventos, escuelas, acueductos, obra civil de distintas formas, porque esta ciudad es vibrante y ha sido lo nuestro incluso en todos esos siglos. Hace 475 años, este año, se conmemora la erección
de la Universidad, de la Real Universidad de México. Luego sería Real y Pontificia y luego sería la Universidad Nacional. En 1551 se funda. Se funda. Y 2 años después, en 53, se le otorga el grado de Real y Pontificia. En la esquina de Moneda, estamos a un par de pasos de lo que luego fue llamado el barrio universitario. Fíjate todo lo que duró, o sea, prácticamente se echó desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XX, porque aquí terminaron cursos en 54, porque inauguraron CEU en 52, pero pues obviamente, como nos gustan las inauguraciones a medias, sí. Alemán la inauguró y no terminó, así que 2 años todo, más. ajá. Pero el cierre ya, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, que estuvo mi papá el día en que se cerró, que estaba acá en el Palacio de la Inquisición, o sea, 5 siglos prácticamente de que fuera el barrio universitario, San Ildefonso, las facultades. Es increíble cómo realmente la Ciudad de México fue durante mucho tiempo lo que hoy conocemos como el centro histórico. El centro histórico. Y en estas calles, en el continente, estuvo la primera imprenta, la primera casa de moneda, la primera universidad, en fin, realmente estamos hablando el primer hospital para naturales, el primer hospital de diferentes, en fin, especialidades. Pero hablando de esa plaza, cuando era yo pequeñita y me tocó venir a un grito de independencia, pues ahí no me cuestioné que la campana, la original, la de Dolores Hidalgo, Guanajuato, está aquí porque la trajo Porfirio Díaz en esa ceremonia que ahora es una verbena ya muy conocida por todos nosotros. Pero estando en ese zócalo inmenso, que sí te hace referencia a la Plaza Roja de Moscú, no siempre estuvo así. Era como todas las ciudades virreinales o de la época colonial que les llaman, que tenían un kiosco, que tenían un jardín, jardineras, naranjos, o no sé, la vegetación del lugar. Pero aquí se nos hizo muy pueblerino, todavía en la época de don Porfirio, todavía en los 40s, estaba el Zócalo lleno del helado, de las jardineras, un poco como me imagino como está ahora el centro de Coyoacán. Fíjate la plaza de Coyoacán. Eso ya fue muy republicano. Es decir, muy del México independiente ponerle las jardineras, los jardines. Ahí está la foto, aquí que de nuestros programas anteriores que estuvimos de visita en el recinto homenaje a don Benito Juárez. Hay una litografía maravillosa, ¿no? De hecho, es una foto donde es el día del 15 de julio de 1867, que es cuando entra Juárez después de 4 años de haber salido por la intervención y el imperio. Y en la foto se ve claramente que era un parque. Y en el centro hay un obelisco, ahí es donde van a recibir a Juárez, pero era un parque, o sea, bicicletero, globero. En cambio, en la época virreinal es importante, la plaza era el centro de todo el movimiento social, económico y político. Estaba la Picota, estaba la Fuente, estaba el Tianguis, que luego además sumó el Parián, que era este mercado ya de mampostería perfectamente establecido. Con y los demás. Cajones que llegaban. Pero nunca, y tú ves los biombos, las pinturas, las litografías, realmente los virreyes nunca se animaron a hacer un parque como si los presidentes. De hecho, el gran parque que teníamos... En la Alameda. La Alameda desde 1597. El primer parque de América. Donde estaba, bueno, es que me quedé pensando en los quemaderos de la Inquisición. Ahí estaban, en la Alameda. Estaban en la Alameda, no en el Zócalo de la ciudad. Pero la procesión y el San Benito y toda la cosa Benitos. Terrible empezaba de acá, por supuesto, claro. Bueno, salían del Palacio de la Inquisición rumbo a la Alameda. Sí. La actual desde la Plaza Escuela de Santo Medicina, hoy museo. Pero fíjate, o sea, realmente, si tú querías ir a Chapultepec en el siglo XVII, era una travesía, o sea, no era de ahorita tomas el metro, transbordas y llegas, o tomas un Uber o traes tu coche. No, verdaderamente era salir de la ciudad. Las primeras disposiciones reales de los virreyes autorizaban hacia 1526 ya a vender pan y vino en el bosque de Chapultepec, que era bosque y había animales salvajes, o sea, no era como ahorita, que obviamente no hay animales salvajes. Oye, sí, sí hay, porque está el zoológico. Que además está, bueno, ese es otro. Pero bueno. Habría que hacer un programa ahí. Oigan, y de estas imágenes que tenemos ahora de nuestra ciudad y del centro, no tanto en el centro porque hay pocos árboles, pero esa explosión color lila de las jacarandas, wow. Yo he buscado
pinturas, digo, de José María Velasco, de Landés. ¿Dónde se viera? No, no hay. No hay. Entonces, sí es, y el otro día también preguntándole a nuestro querido historiador Héctor de Mauleón, ¿es de verdad esta historia que en el Porfiriato Matsumoto, un jardinero japonés que invita a Porfirio a esos jardines que mandó construir Carlota en el castillo de Chapultepec, lo invita a México y él había estado en Brasil y se trajo semillas de algunos árboles, entre ellos la jacaranda. Y no puede haber algo más de la Ciudad de México. Ensucia terriblemente, es hermoso, asqueroso, pero son es preciosos. divino. pero bueno. Yo tengo Cualquier cosa se impresionan y ay, qué lindo y maravilloso. Toda la ciudad Sí, porque tú no eres del servicio. de Eres unas limpieza. marguetas. Tú tampoco barres. No me gusta el Seguramente van a agarrar organillo. una escoba en 200 años. ¿Qué te pasa? Por supuesto que barro. Saludos al sindicato de Limpia. Bueno, pero vayan por su escoba para barrer las jacarandas maravillosas e increíbles. Ahora regresamos. Somos Un análisis de la crisis política que atraviesa Sinaloa, una herencia de Andrés Manuel López Obrador. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Domingo a las 11 de la noche, con Javier Alatorre, en transmisión simultánea por Azteca 1 y ADN Noticias. tenemos la libertad de... Estamos de vuelta aquí desde el patio mariano del Palacio Nacional. A nuestras espaldas está Benito Juárez Sedente, una gran estatua que fue fundida con los cañones que le arrebataron los liberales al general Miguel Miramón en la Guerra de Reforma y con piezas de obuses que cayeron en el sitio de Puebla de 1863. Queda pie. Perdón, un momento maravilloso de este Palacio Nacional. 5 de mayo de 1862, Preciosa. 7 de la noche con 3 minutos, llega un telegrama. 5:30 de la tarde, perdón que sea tan mamila. Sí, 5:30 de la tarde. Y se enoja por las jacarandas. 5:30 de la tarde, hora del centro de México, llega un telegrama hasta este Palacio Nacional, un telegrama mandado desde Puebla, dirigido a Miguel Blanco, el secretario de Guerra, para ser entregado al presidente de la República, don Benito Juárez. Es un telegrama que comienza de una manera maravillosa que ha pasado a Que la dice, nos historia. chingamos a los franceses. Lo dicen O sea- más elegantemente. Ah, no, señor general, no puede telegrafiar eso. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Así fue. es- La batalla del 5 de mayo de Puebla, 1862. ¿Sabes qué? Que además, ganada por nuestro general. Ignacio Zaragoza. oye, pero lo interesantísimo es que yo creo, digo, yo me la aventé en alguna vez que lo publiqué hace 1000 años, yo creo que es la primera batalla en México transmitida en directo. En directo, Sí. exacto. Iban el parte Sí, de sí, guerra. prácticamente, o sea, están todos los telegramas que son como 10 o 12, 10:30, se divisa la vanguardia del ejército francés, 10:45, acabo de bostezar, 11 de la mañana, primer cañonazo. O sea, te va contando todo a través de los telegramas y es padrísimo. Pero otro momento importante, súper terrible, trágico, unos años antes, aquí también, imagínate, 14 de septiembre de 1847. Ese es de los peores de la historia. Si no el peor, ¿no? Yo creo que sí. 1847 Yo creo Es que el peor. cuando se iza. arrían la bandera mexicana e izan la bandera de las barras y las estrellas, o sea, la de Estados Unidos, porque finalmente habían llegado los norteamericanos en esa guerra de despojo injusta
hasta la capital, habían derrotado a todo lo derrotable y ocupaban el Palacio Nacional e iniciaba una ocupación de más o menos 8 meses. Que no es cualquier cosa. 8 meses que también estuvieron los españoles en el Palacio de Axayácatl. ¿Cómo es el tiempo? Recomendación de un libro de Ignacio Solares, una novela llamada La Invasión, que cuenta maravillosamente bien esos momentos aciagos. Benito, y no sé si es un tema de novela, porque lo he buscado el nombre del famoso francotirador y del que mata al que pone. al que está. Creo que es novela. Creo que es una ¿verdad? leyenda, sí. Me parece terrible, pero lo que no es novela es esa frase que siempre repito, que les dice Zaragoza a los hombres. Nos vamos otra vez al 62. Otra vez al 60. Sí, voy a regresar a la frase de Zaragoza, que, vamos a enfrentar al ejército más poderoso del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Me parece lo máximo de lo máximo. Es muy bella, pero bueno, justo esa época de los estadounidenses, si tú ves las crónicas, por ejemplo, cuando van bajando por Monterrey, por Saltillo, la gente cerraba sus ventanas porque no estaba todavía consolidada en esa década lo que era México. Faltaba mucha sangre derramada, faltaban muchas situaciones aciagas para comprender que esto era una nación, que estuvimos a punto de perderla. Porque si no es porque se firma ese tratado, porque el Congreso estadounidense le parece que es un paquete demasiado complicado para deglutir esta república con otra religión, con una cantidad... A ver, hay que ser muy honestos. Les dábamos asco, punto. No era de que ellos querían territorio, no querían a la gente del territorio. Por eso su destino manifiesto era lo que estaba vacío, llegar al otro océano y lo hacen. Por eso no les costó sacar a los que estaban. O sea, efectivamente. Ese fue el gran drama de mucha gente que vivía en lo que ya sería luego... Pero sí lo pensaron, y hubo un debate... Sí hubo un debate de decir qué pasaría si nos quedáramos absolutamente con todo el territorio. Y se habló de la diferencia de religión, que en otro momento de la historia y en otra latitud, yo solamente he visto que puedan unirse mundos tan disímiles con la unificación de las Alemanias tras la caída del muro de Berlín. Pero aquí hubiese sido prácticamente imposible. Hay muchas voces que dicen, hay terribles voces, que por qué no terminamos siendo ya parte de los Estados Unidos. Es imposible. Prácticamente imposible. Ya éramos, después de todo eso, una nación. Pero esos años de la invasión no se sabían que iba a acabar. Oye, y otro momento también interesante de esos años fue mayo, creo que es 31 de mayo, unos días antes de mayo del 63, Juárez da el discurso de cierre de sesiones aquí del Congreso, porque acuérdense que el Congreso de la Unión estuvo aquí como sede prácticamente, primero estuvo en el Colegio de San Pedro y San Pablo, luego lo trajeron aquí y estuvo casi todo el siglo XIX, y en 1872 se incendia el recinto, que también lo pueden visitar, es chiquitito, ahí se van a dar cuenta que todos los diputados constituyentes medían el 1.37 que medía Juárez, según las mentiras que ustedes ven en TikTok. Otra mentira. Exacto. Chiquitito, pero está padrísimo, se ve el ojo de la masonería, todo, hay que visitarlo. Ahí estuvo el Congreso y en 1872 se quema ahí y entonces rentan primero un circo, como si el Poder Legislativo no fuera un circo en sí mismo, pues rentaron las instalaciones del circo Chiarini, ahí en Gante. Sí. Luego dijeron, no, pues era tal, cuando llovía no se oía nada porque tenía techo de lámina. Entonces dijeron, necesitamos otro y rentan el Teatro Iturbide, que está donde hoy está la Cámara de Diputados de Donceles. De Donceles, que es ahí bellísima. dicen, no, pues ya aquí nos gusta, lo modifican todo, y que se les quema en 1909. Y entonces la Cámara de Diputados de la Asamblea, más bien del Congreso de la Ciudad de México hoy, esa construcción, ya no, es que ya es el Congreso de la Ciudad. Ese edificio fue inaugurado en 1911. Y ahí ya donde presentó la renuncia Porfirio, Huerta, Madero y todo. Pero cuando vas caminando por los murales, y claro, después de la Revolución Mexicana, otro momento importantísimo y brillantísimo de nuestra historia es plasmar en los muros del lugar donde se establece el poder desde hace siglos, vamos a poner en los murales nuestra historia. Entonces Diego Rivera y muchos otros, pero sobre todo Diego, hace todas los murales. Y el mismo predio, pero nada más que cambiado a 50 metros de donde termina este patio mariano sobre la calle de Moneda está el primer Museo Nacional. Claro, el de arqueología. Exactamente, donde estuvieron las grandes piedras. Ahí estuvo por primera vez la Piedra del Sol. Falta una cosa que iba a decir.
imaginen que estaba la Cámara, todos los poderes, presidente, vicepresidente, que también era una cosa de odio enconado porque eran de partidos diferentes, y los legisladores. Realmente este lugar, como cualquier palacio de cualquier monarquía, en este caso no monarquía, las intrigas, los chismes de pasillo, realmente acababan con las vidas, y no hemos entrado al terrible caso de la decena trágica que se fragua aquí. Lo estás dejando al final, No, pero voy a se hacer una fragua pregunta. justamente. Dos prominentes figuras que estuvieron prisioneras aquí. Ah, pues ahí está. Uno es Madero y... No me digan Pino Suárez y No, Ángeles. no. Madero, y estuvo preso aquí Santo. Dila tú. ¿Antes o después? Antes de ser presidente. Antes de ser Lo presidente. acabas de decir. Benito Juárez. Claro, Juárez. Era el presidente de la Suprema Corte de Es verdad, Justicia en cuando una de esas Comonfort intrigas. Claro. da el autogolpe de Estado, y entonces lo detienen aquí, y de hecho hay una placa en el segundo piso, ahí, juntito a donde sube uno para los murales, ahí hay una placa donde dice: aquí estuvo preso Benito Juárez. Está mal redactada, tiene 1000 años, está mal redactada, pero lo cierto es que ahí no era presidente, sino era el presidente De la Suprema Corte, Claro. y lo arrestan. Cuando ya no hay presidente, entonces alguien, como Ford mismo, lo libera. Le dice: güey, te toca, vas a ser presidente durante los siguientes 14 años y vas a asistir a 3 elecciones, porque otro mito. Es que Juárez nunca fue a elecciones. Claro que sí, 3, pero esa es otra historia. No, pero la historia muy bonita de Comonfort es que fue su mamá la que le dijo: mijito, te vas a condenar, y en esta vida que pase lo que sea, pero en la futura ni más que te voy a permitir que esos comecuras y esos terribles liberales que pero están en contra... eso sí fue mucho más típica mujer chantajista. Mijito, yo nunca te he pedido nada. Yo enjugué tus lágrimas, te Pues cuidé como- las enfermedades. oye, como Por haya favor, sido. permíteme. Pero te un pido hombrón. una sola cosa. ¿Qué, mamá? Que desconozcas la Constitución. Y como un hombrón lo hizo como un niño. Lo cual lo cuenta Juana Mateos y Victoriano Salado Álvarez. Bueno, pero qué intrigas, qué cosa ha sucedido en estas muchas paredes, porque es inmenso, es una gran construcción. Ahora, quitemos también la idea de que el tercer piso es un pastel. No es un pastel. Los mejores arquitectos, tanto la intervención del siglo XVII como las intervenciones del siglo XX, han tenido lugar en este recinto. El tercer piso fue a partir de 1926 con Plutarco Elías Calles. Pero, ¿por qué hablamos de la Plaza Mayor y regresamos a Palacio Nacional? Porque es lo mismo, porque están uno pegado con el otro. Lo mismo pasa con la Catedral Metropolitana y con los edificios del Ayuntamiento. Ya es un conjunto completo. Sí me conflictúa que el Zócalo... yo sé que siempre ha sido para verbena, ahí están los relatos de la marquesa Calderón de la Barca que decía: no es posible el miasma y la pestilencia que existe en este lugar, pero sí hemos visto mejores momentos del Zócalo. ¿Qué opinan ustedes? O como la entrevista a María Félix, donde: señor presidente, póngase los pantalones y arregle el Zócalo. ¿Se acuerdan de esa entrevista con Que Verónica huele a meado. Castro? Yo me acuerdo más bien de cuando dijo que había comido carne humana. Hay una. Pero ese fue el hijo. No, es María Félix diciendo. Fue el hijo que hablaba de lo exótico de los viajes con su mamá. Pero hablando... No me acuerdo de ese, el presidente de la carne humana, sí. Yo lo que sí recuerdo es a María diciendo: señor presidente Salinas de Gortari, póngase los pantalones y arregle el centro. Híjole. Híjole. Yo no sé si hay solución. Yo disfruto enormemente el centro. Me parece claro. una maravilla, me parece que sigue conservando todo ese aire espectacular. Si no está en el centro, no existe. A mí me fascina, me encanta. O sea, si buscas algo y no está en el centro, quiere decir que no existe. No hay forma de encontrarlo en otro lugar. Oye, pero aquí, por ejemplo, a ver, un atentado presidencial, el de ¿El de la Pascual bomba? Ortiz Rubio, No. que está llegando de la toma de posesión y alguien se le acerca, ya para entrar en el coche al palacio, se le acerca y le atraviesa la bala de la mejilla. De una mejilla a otra. Ese fue, el día de la toma de posesión era 1930. ¿Y la bomba? Luego, no sé si aquí fue el de Manuel Ávila Camacho, que se sube un oficial apellidado de la Lama y Rojas Sí. al mismo edificio, al mismo elevador, y ahí le dispara, pero no sabía que traía chaleco antibalas. Y entonces ya agarran a de la Lama y Rojas,
y luego pues lo va a visitar Maximino Ávila Camacho y caray, se murió de la Lama y Rojas. Lo que sí que la decena trágica tiene lugar aquí, las intrigas de Victoriano Huerta, en un gobierno maravilloso, un periodo democrático brillantísimo, desde mi punto de vista, que le pone hora. Me gusta mucho tu libro de Madero, porque era un hombre que buscaba democracia. Así como México se independiza porque buscaba representatividad ante las Cortes, lo que buscaba Madero era democracia. Y la ley por sobre todas las cosas. Y la ley por sobre todas las cosas. Y entonces fue lo suficientemente no tibio, todo lo contrario, congruente con sus ideas, que hizo uno de los mejores ejemplos de lo que es la democracia, libertad de prensa. Desafortunadamente le faltó mano dura para terminar con instituciones anquilosadas, que son las que le dan el golpe de Estado. Y me refiero a los militares como Bernardo Reyes, papá de un prócer maravilloso, y Alfonso Reyes, y el hombre terrible, papá de Mondragón, papá de Nahui Olin. El creador de los rifles Mondragón, un tipo siniestro. Que hacen una cosa siniestra que es la decena pero efectivamente trágica. todo el episodio de la decena es aquí, desde que él está en el Consejo de Ministros, luego cuando entran, irrumpe un batallón para aprenderlo, con Jiménez Riverol y el teniente Izquierdo tratan de detenerlo, le disparan a Madero y salta su primo Marcos Hernández, y lo matan y cae en el suelo de la biblioteca, y entonces los demás le disparan a los traidores. Espera, te voy a poner ahí una reunión previa, todavía más malsana, más envenenada, cuando llega su hermano y le dice, Gustavo, él te va a traicionar, está una conspiración en tu contra, Más bien, Francisco. lo lleva preso incluso. Claro, Lo aquí lleva. está. Y en esa congruencia o en esa ilusión, porque ya habían cambiado las cosas y todo se iba a hacer bajo la ley y la democracia, le da 24 horas y le devuelve el Ahí arma. sí ya, discúlpame, no, congruencia es estupidez. Porque además tu hermano, que es parte del gobierno, en el cual supuestamente has confiado toda la vida, que no te ha fallado porque no lo había fallado, No. que metió lana a la revolución, y le crees más a Huerta. Que fue apestado por toda la familia, como tú mismo. Bueno, sí, ahí yo quiero pensar que sí fue por congruencia, por querer ¿cuál una congruencia? diferencia en este México, que todo Lo era aprendes y balazos. le aplicas la ley. le aplicas la ley y nombras a Felipe Ángeles jefe de Y, plaza. bueno, que es el gran sobreviviente. Pero perdón, continúa con el relato de lo que pasó después. Y entonces tratan de aprenderlo ya esa mañana del 18 de febrero de 1913. Sale bien librado, se va a la biblioteca porque ve que puede escapar. Ahí toma el elevador, baja. Era un elevador que además en el 2010 se podía visitar, todos los salones presidenciales se podían visitar. Y entonces cuando sale de la biblioteca, en ese momento llega Aureliano Blanquet, que dicen que de joven le había dado el tiro de gracia a Madero. Digo, a Madero. A Maximiliano. Entonces él lo agarra del brazo y le dice, ¿es usted mi prisionero? Y Madero le dice, es usted un traidor. Y desde ese momento hasta la noche del 22 estuvo preso aquí en Palacio Nacional Madero junto con Pino Suárez en la intendencia del palacio que está en el patio norte. Y para otro programa, su esposa, Sara, va con los japoneses a negociar algo para salvarle la vida y desafortunadamente conocemos la historia y eso no se logra. Pues esto fue el ADN de la historia con el trío Galaxia. Muchas gracias. Desde Palacio Nos vemos Nacional. desde el Palacio Nacional la próxima semana.